auspicio del Grupo Digama. Bienvenidos a Perú Construye. Bienvenido, César, como siempre. Jorge, muy buenos días. ¿Cómo están? Bien, esta semana va a estar con nosotros el exministro de Transportes, Comunicaciones y de Vivienda también, Enrique Cornejo, ¿no? Para hablar sobre el tema de infraestructura, ahora que estos gobiernos, este gobierno nuevo que vamos a tener, tiene que escuchar a todos los analistas, y creo que el señor Cornejo es uno de los analistas en tema de construcción de infraestructura especialista, digamos, ¿no? Un especialista además basado en una dilatada experiencia y con una pretensión de llegar a la alcaldía de Lima, como él mismo lo ha dicho, en el futuro, y que no le fue tan mal en las últimas elecciones. Enrique Cornejo tendrá mucho que decirnos sobre el tema que nos convoca. Así es, tras la pausa venimos con la entrevista. En el año del impulso minero, el Grupo Digama organiza Expo Mina Perú, la feria minera internacional más grande e importante del 2016, presidida por Eva Arias, presidenta ejecutiva de Minera Poderosa, que cuenta con un comité consultivo y central, integrado por los líderes de las grandes empresas mineras del Perú. Expo Mina Perú superará los 100.000 visitantes entre compradores y ejecutivos de las principales mineras y contará con la participación de 800 empresas nacionales y extranjeras procedentes de 27 países que exhibirán sus productos en más de 1.200 stands y generarán intenciones de transacciones comerciales estimadas en $600 millones. En esta edición, por primera vez, Expo Mina 2016 presentará, además, la gran conferencia internacional de minería Confemin, el principal encuentro empresarial minero del Perú. Confemin se desarrollará en el contexto de un nuevo gobierno y será el escenario perfecto para analizar los más importantes temas de minería peruana en sus 9 pilares, que son proyectos y ampliaciones mineras, líderes mineros, retos y oportunidades, políticas públicas en minería 2016-2021, clima de inversión, mercados y precios, logística y abastecimiento, minería y recursos humanos, desarrollo social y ambiental, ingeniería de minas y tecnología, educación e innovación. Ya se iniciaron la venta de inscripciones para las conferencias en Confemin. Forma parte de Expo Mina Perú y de su gran feria y reserve su stand. Expo Mina Perú, del 14 al 16 de septiembre. Centro de Exposiciones Jockey. Ingrese a www.expominaperú.com. Bien, como habíamos anunciado, estamos con el señor Enrique Cornejo. Bienvenido, Enrique, una vez más al programa, esta vez a Perú Construye. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Enrique, en este ambiente electoral, ¿no?, se viene un nuevo gobierno y queremos saber qué, entre comillas, consejos se le puede dar a este nuevo. ¿Cuáles son las medidas urgentes? Tenemos un déficit de infraestructura multimillonario. No podemos avanzar en el país. Los países desarrollados tienen un antes y un después en el momento que invierten en infraestructura. El aeropuerto, hemos recibido gente del aeropuerto la vez pasada, se está haciendo un cuello de botella, no se hacen las cosas, digamos, ordenadamente. ¿Va a haber la pregunta, ¿va a haber un momento en que este desarrollo se para por el tema de infraestructura? Sí, vamos a seguir con el ejemplo del aeropuerto para explicarlo. El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el actual aeropuerto, fue construido pensado en una capacidad de atención de 10-11 millones de pasajeros año. Y en este momento tenemos 16 millones de pasajeros año. O sea, con la infraestructura que tiene, está haciendo el doble de lo que podría ser. Consecuencia de lo cual, tenemos aviones que están en camino a Lima o al Callao y que son detenidos en Chiclayo o en sus lugares de origen para tratar de retardar su llegada a efectos de que no haya una congestión de tránsito aéreo en determinadas horas en el aeropuerto. Entonces, esto se ha producido por 3 razones. Primero, porque terminadas las expropiaciones que me tocó hacer a mí cuando yo fui ministro, este gobierno que termina no tuvo la diligencia para hacer rápido el proceso de saneamiento de los terrenos y entrega de los mismos al concesionario. Terminado ese proceso, que prefirieron que vaya por unos temas, burocráticos y con lentitud, ahora resulta que hay 2 o 3 interferencias. Una de Cálida, un tubo de Cálida que está en la zona donde se va a construir el nuevo terminal y la nueva pista, y uno de Sedapal.
En mi experiencia, cuando hay esas interferencias, lo que hay que hacer es llamar a las empresas y a los organismos reguladores de quien dependen para sus futuros contratos y decirles, señores, necesito máximo en 6 meses que me levanten esa interferencia. Pero lo que estamos viendo ahora es que el gobierno, en lugar de tomar liderazgo en este punto, deja que las empresas pongan en su hoja, digamos, en su cronograma normal y obviamente posterguen estos temas por otros que seguramente son también importantes, pero no estratégicos como el aeropuerto. Y finalmente tenemos el túnel de la Gambetta. Lo que pasa es que la pista actual está mirando a la Fawcett, ¿no es cierto? La pista nueva va a estar mirando al puerto, hacia el mar. Y va en paralelo, pero no exactamente, digamos, la cabecera coincide. Y la cabecera de la nueva pista va a estar por encima de la Gambetta. Es decir, los aviones usarán esa pista y los vehículos irán por debajo. Ese túnel ya está en proceso, se termina pronto, y esa fue una de las razones también por las cuales se demoró este proceso. Enrique, hay una observación que has hecho que me parece fundamental que la puedas quizás profundizar brevemente, por supuesto. El tema de cuando el Estado se pone de perfil y dice, no, acá hay un problema que las empresas tienen que arreglarse. ¿Cómo se van a tener que arreglar si al final de cuentas es el Estado el que tiene que promover, aparte de la inversión, las facilidades para que se pueda terminar esa infraestructura tan demandada mucho tiempo? Hay un error allí. Efectivamente, se necesita al capital privado para que acompañe la inversión pública en estas APPs, iniciativas privadas, en fin, obras por impuestos. Pero el problema central consiste en que una vez que tú concesionas o generas estos espacios para que la inversión privada haga su aporte y contribuya a la infraestructura que necesitamos, el Estado parece entender, o los funcionarios parecen entender que ya es un problema de la empresa privada, cuando el concesionario es la empresa privada y el concedente es el Estado. Es el Estado, y no deja de ser un partícipe ahí en el ajedrez. Pero por supuesto, y tiene que estar en el día a día. Y hay otro actor, que es el regulador, depende de qué sector sea, en este caso estamos hablando de Ocitran, pero hay otros reguladores que también hacen lo suyo, supervisando la construcción y asegurando el buen manejo del contrato cuando ya la concesión está en marcha, que también es un actor fundamental. Y en tercer lugar está, digamos, todo el proceso, digamos, de vigilancia de la Contraloría para el buen uso de los recursos y del Ministerio de Economía y Finanzas para que los recursos cofinanciados o autofinanciados se manejen con el mismo criterio original. Enrique, pero el tema de la eficiencia del Estado con respecto a las expropiaciones es un tema también, ¿no? En este momento hemos recibido, me parece hace un par de semanas, a la gente del aeropuerto, por un tema político, no lo querían decir, digamos, muy abiertamente, pero sí había un problema con el tema de algunas expropiaciones que están demorando demasiado. No deben ser las expropiaciones porque las expropiaciones ya estaban pagadas, selladas. La etapa de saneamiento, has dicho. Sí. No falta saneamiento todavía. físico, legal, los terrenos. A ver, los terrenos importantes de los que estamos hablando pertenecían a 3 grandes propietarios y luego muchos otros pequeños. Todos ellos decidieron ir a arbitraje. Esa parte me tocó a mí como ministro. Los arbitrajes demoran entre 6 y 8 meses y todos terminaron con las sanciones de los árbitros, que se determinó el monto final a pagar y se pagó. Y a mí me tocó en los últimos meses de mi gestión empadronar a las familias porque resulta que los dueños recibieron su dinero y listo, y ya se entendieron del problema. Pero ahí había yanaconas. Ahí había poblaciones, 2 o 3 poblaciones enteras que no tenían ni título de propiedad, pero que de hecho viven ahí hace muchos años. Tema social, entonces. Sí, entonces había que, según la ley, empadronarlos, sacarlos. La ley dice que hay que llevarlos a un terreno con servicios, y esa es tarea del Estado. En la línea 1 del tren, que se hizo en 18 meses, bueno, en 18 meses se terminó todo, con trenes y todo, pero en 14 meses se terminó la construcción del viaducto que hoy está funcionando. Tuvimos varias expropiaciones. Y ni un solo problema. ¿Por qué? Porque convencimos a las personas expropiadas, primero les informamos lo que la ley decía, segundo les dijimos, ustedes tienen 3 alternativas, o un trato directo, o un juicio que no recomendamos, y un arbitraje, les recomendamos el arbitraje. Tercer tema, les decíamos, pero necesitamos un favor de ustedes. Con nuestro compromiso, que en tanto tiempo va a estar esto resuelto, y teníamos que cumplirlo, queremos que salgan de su propiedad hoy antes de que se resuelva el arbitraje. A cambio de que nosotros los llevemos a algún departamento donde puedan vivir, ¿no? Y se pueda hacer que la obra siga construyéndose y no se pierdan días y dinero, muy importante, pero sobre todo la obra requiere velocidad. Y lo logramos. Para terminar, Enrique, quería conversar sobre este tema. Hemos tenido en nuestras redes sociales muchas preguntas y quejas sobre el tema de cómo se están manejando
las obras en la ciudad de Lima con respecto a la comunicación. Y que estamos viendo en muchas obras de Lima importantes, nadie está en contra de las obras, al contrario, pero estamos viendo que vecinos y mucha gente se siente atropellada porque no le están explicando bien las cosas. Entonces, es tan importante la obra como la comunicación. Sin duda. ¿Qué podemos hacer con esto? Bueno, pedirle al señor alcalde que deje su estilo bastante discreto y tome el liderazgo de una ciudad con casi 10 millones de personas que no puede manejarse de esta forma tan improvisada. Segundo, solicitarle, como lo he hecho reiteradas veces y hasta ahora no tengo éxito, que por fin nos presente el plan estratégico de Lima. Su sueño, su visión, ya pasan 2 años, ya va a pasar al tercero y no tenemos claro qué cosa es lo que quiere. De lo que habló en el debate, ¿no? Lo mismo que hablé en el debate y que yo a esta altura ya debería estar diciendo, bueno, ya lo hizo, mire, tengo una opinión sobre esto, no hay. Y la mejor demostración de esto es el bypass de 28 de julio. Cuando yo en la campaña le digo, señor, usted no ha preparado nada para Lima, él me contesta a través de una entrevista y dice, sí, yo tengo obras, y muestra una maqueta de los bypasses de 28 de julio, ¿no? Y luego, bueno, efectivamente cuando llego, para hacer honor a su palabra, ya no hablaba el monorriel famoso, porque ese no es posible, pero sí, digamos, insistió en su bypass. Efectivamente es un bypass interesante, pero ahora ¿qué ocurre? Tú pasas el bypass muy contento y te encuentras saliendo con un semáforo que tiene 20 minutos detenido. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Como lo ha dicho la Defensoría del Pueblo, como lo ha dicho la Contraloría, como lo ha dicho el Colegio de Ingenieros, que no se ha hecho un estudio básico de vialidad, que tiene que formar parte del expediente. Improvisación. Segundo tema, improvisación. Como ese bypass no estaba en el libreto, resulta que por ese mismo cruce pasa más abajo la línea 3 del metro en el futuro, la que está en estudio ahorita. Y por esta gracia, porque hay 6-7 metros sumergidos por el bypass, el tren va a ir 6-7 metros más abajo. Y eso cuesta varios cientos de millones de dólares, porque el tren tiene que hacer la pendiente desde varios kilómetros antes y después. Y tercero, no menos importante, ¿cómo se paga este 28 de julio? Este 28 de julio se paga con el peaje que quienes usen vía Parque Rímac, abonen. Es decir, si yo voy de San Juan de Lurigancho a Rímac y uso vía Parque Rímac, ese peaje, que entiendo está alrededor de 5 soles ahora, un pedacito es para pagar el bypass de 28 de julio. Un subsidio. La pregunta de oro es ¿por qué si yo no paso por 28 de julio tengo que pagar un peaje que no me corresponde? Claro. 3 demostraciones de que, no obstante que la obra puede ser bien intencionada, hecha sin planificación, lo único que demuestra es un resultado que es hasta contraproducente. Bien, muchas gracias por estar con Gracias nosotros. por la invitación. Esperamos tenerlo en otra oportunidad para ir avanzando sobre estos temas que son importantes en lo que respecta a infraestructura. Bueno, y el próximo gobierno, cualquiera que sea, tiene una oportunidad extraordinaria. Porque de los 160.000 millones de dólares de brecha de infraestructura que AFIN ha señalado que hay por lo menos cerca de 2.000 millones de dólares que están listos para futbolísticamente meter el gol, que tienen que ponerle gestión, seguimiento, lo que hemos hablado. Y hay otros que convocando bien a la inversión privada se pueden unos 4 o 5 años poner en valor. Creo que es una excelente oportunidad para que el porcentaje de gasto en infraestructura pase de 2,5 del PBI a cerca del 5% como debe ser. Y lo más riesgoso, ¿no? Un tema es el tema social, las personas 4 horas al día para trabajar es una locura. Y por otro lado, en algún momento nos vamos a arrepentir de lo que está pasando hoy en día, porque en algún momento la máquina se para, porque el crecimiento económico no va a poder ser, en algún momento se va a parar todo, porque la infraestructura hace un cuello de botella. Va a colapsar. Y mi meta en Lima, mi sueño en Lima, es tener en algunos años un sistema de transporte integrado, metro, buses, taxis, trenes de cercanía, vehículos particulares, que logre 3 objetivos. Primero, que de las 3 horas promedio que dedicamos hoy día al transporte, bajemos 1 hora y media. Segundo, que como consecuencia del sistema tengamos con una sola tarjeta, ¿no? La posibilidad de hacer transporte multimodal. Y tercero, que como consecuencia de los otros 2 vivamos más felices y nos integremos más a la familia y mejoremos nuestra productividad. Muchas gracias por estar en Perú Construye. Gracias. Estuvo con nosotros el señor Cornejo. Pausa y regresamos. El Grupo Digama cuenta con 10 años de experiencia desarrollando herramientas de negocios e información a través de la publicación de revistas especializadas, eventos con valor agregado, medios digitales y programas de televisión. Publicaciones: Revista Rumbo Minero, revista líder en el mercado minero.
Revista Perú Construye, la revista comercial más importante de la construcción e infraestructura. Eventos. Expomina Perú, la feria internacional minera más grande de Lima. Expo Arcón, el evento comercial más importante de la construcción e infraestructura. Minpro, feria logística minera más importante del Perú. Medios digitales y programas de televisión. Programa Rumbo Minero TV. Programa Perú Construye TV. Páginas webs, Rumbo Minero y Perú Construye, las webs más visitadas de los sectores de construcción y minería. Boletines de noticias diarias de Rumbo Minero y Perú Construye, dirigidos a los sectores de construcción y minería. Grupo Digama, su mejor herramienta de negocios en medios de comunicación y eventos empresariales. Bien, hemos llegado al final del programa. Mencionarles, por supuesto, presentarles el nuevo segmento, el microinformativo de Perú Construye sobre las noticias más importantes del sector de la construcción en esta semana. Acompáñanos, César, en unos minutos. ¿Cómo no? Este espacio llega gracias al auspicio de la página web de Perú Construye, www.peruconstruye.net. Personas con ingresos de 1.000 soles podrán acceder a viviendas de 67.000 soles. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento informó que esto será posible gracias al reciente incremento del bono familiar habitacional del programa Techo Propio. Municipalidad de Lima realizó mantenimiento integral de pistas en Avenida Tacna y Garcilaso de la Vega. Obras consistieron en reparación de pistas, mejoras del diseño de la señalética, así como evitar accidentes de tránsito. Ingeniería Civil desplaza a Geología como la carrera universitaria mejor pagada en el Perú. El sueldo promedio de esta profesión es de 4.109 soles frente a los 3.980 soles de Geología. Este espacio llegó gracias al auspicio de la página web de Perú Construye. Bien, interesantes las noticias. El tema de la entrevista de Cornejo me parece que realmente es un profesional que tiene mucho que dar, ¿no? Mucho que dar, tiene ganas de darlo además, pero por otra parte me deja también un poco preocupado sobre la cantidad de cosas que hay que hacer para la construcción e infraestructura, ¿no? Sí, efectivamente no es un panorama, digamos, muy auspicioso, pero pese a los esfuerzos que algunos profesionales, como Gallardo, yo sí creo, ha hecho al frente de Transportes y Comunicaciones, hacía falta mucho más. Y bien que cite Cornejo ese precedente nefasto de este gobierno que termina, de ser uno que quiere investigar, levantar alfombras, no construir, no sumar. Lamentablemente le ha pasado la factura. Así es un poco la idea de este programa, el programa Perú Construye, del Grupo Digama, de poder traer a los actores o los que van a ser actores también del futuro nuestro como infraestructura y construcción, ¿no? Así es. Muchas gracias, César, por acompañarnos. Gracias a ti, más bien, Jorge. Bien, hemos llegado al final del programa. Muchas gracias por estar con nosotros. Acuérdense que los esperamos todos los fines de semana a las 10 de la mañana, los sábados a las 10 de la mañana aquí en Canal N.